Buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a disponernos para continuar este estudio del libro de Isaías y los invito, por favor, ahí donde están en sus hogares para que oremos y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias una vez más por todas las bendiciones que tú nos das. Señor, y una de esas bendiciones, Señor, que no podemos aquilatar suficientemente, es la libertad que tenemos para acercarnos a tu palabra, para abrir tu palabra, para estudiarla y para aprenderla. Ahora, Señor, que lo vamos a hacer mientras estudiamos el libro del profeta Isaías, pedimos, suplicamos que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu nos hable, que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento para llevarnos a tu verdad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, continuamos entonces con el estudio bíblico de Isaías, ubicándonos solamente en qué parte del libro estamos, porque es un libro verdaderamente extenso, verdaderamente profundo. Y bueno, ya estamos en la segunda parte del libro, que va del capítulo 40 al capítulo 66. Esta segunda parte está dividida de acuerdo con el esquema que estamos siguiendo en tres secciones, cada una de 9 discursos, a los cuales les hemos llamado nanologías, al tratarse de 9 discursos en cada una de las partes. Recordemos que la segunda parte del libro de Isaías tiene 27 capítulos, de la misma manera, coincidentemente, que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y la primera parte del libro tiene 39 capítulos, coincidentemente el mismo número de libros que tiene el Antiguo Testamento. Entonces, este segundo libro, que está formado por 27 capítulos, se ha dividido para fines de su estudio en 3 partes, cada una de ellas de 9 capítulos, por lo cual les hemos llamado primera nanología a los primeros 9 capítulos o 9 discursos, segunda nanología y tercera nanología. Nosotros estamos en la segunda nanología, que son 9 discursos que van del capítulo 49 al capítulo 57. Recordando que aunque es el mismo número de capítulos que de versículos, que de discursos, no siempre coinciden, es decir, no es un discurso por cada capítulo. Hay discursos que abarcan más de un capítulo, hay discursos que abarcan menos de un capítulo. Así que sigamos adelante. En algunas diapositivas vamos a estar solamente con audio para permitir que se vea toda la diapositiva. Este es el esquema de la segunda nanología de esta sección que va del capítulo 49 al capítulo 57. Ya la hemos visto varias veces. En su conjunto se le ha llamado el camino del siervo de Yahvé, porque esta segunda nanología habla mucho acerca del Mesías, acerca de nuestro Mesías Salvador, que para nosotros es el Señor Jesucristo. Hemos visto ya los primeros 6 discursos, por eso los he marcado en verde, como ya estudiados. Hoy vamos a estudiar los discursos 7, 8 y 9. El discurso 7, salvación cierta y gratuita, es todo el capítulo 55 de Isaías. El 8, llamado universal, va de Isaías 56, solamente los versículos 1 al 8. Y finalmente el discurso 9, infidelidad del pueblo y fidelidad de Dios, que abarca de Isaías 56, 9 y todo el capítulo 57 de Isaías, hasta el versículo 21. Volvemos nuevamente con video y vamos a comenzar con el capítulo 55. Miren, el capítulo 55 lo vamos a ir tomando por partes. Es un capítulo verdaderamente rico en enseñanza, rico en profecía, rico en menciones del Mesías, del Señor Jesucristo.
Es un capítulo que tiene muchos versículos muy conocidos, seguramente algunos de ustedes los van a identificar inmediatamente, versículos que de hecho solemos memorizar. En los primeros tres versículos, o los versículos 1, 2 y la primera parte del 3, podemos encontrar que hay un llamado que Dios le hace a dos tipos de personas, a los sedientos y a los que no tienen dinero. Dice el versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿A quiénes se refiere estos sedientos? A quienes el llamado es vengan a las aguas. Miren, hay varios pasajes de la Escritura donde se usa metafóricamente el agua como un símbolo del Espíritu Santo y como un símbolo de la salvación que trae el Señor. Uno de ellos es el que está ahí en pantalla, Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, donde el Señor está hablando y le dice a Juan, y Juan escribe, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y después en Apocalipsis 22, 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El agua obviamente que está siendo usada en un sentido metafórico, igual que el que tiene sed es en un sentido metafórico. ¿De qué sed estará hablando aquí la Escritura? Obviamente de la sed de las cosas de Dios. El llamado es para aquellos que sienten en su alma, que sienten en su espíritu esa sed por la palabra de Dios, esa sed por conocer a Dios, esa sed por experimentar de Dios. A ellos es el llamado, a ellos es a los que aquí la palabra les dice, a todos los sedientos, vengan a las aguas. Y el segundo llamado o el segundo grupo de personas a las que se les hace un llamado es a los sin dinero. ¿Y qué se les dice a ellos? Se les dice compren y coman vino y leche. Dice, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y en el versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. El resultado entonces de venir a Él es que su alma se deleitará con grosura, con algo nutritivo, con algo llenador, con algo rico. Parece que hay algún contrasentido, alguna paradoja en este llamado de comprar sin dinero. No se puede comprar sin dinero, ¿verdad? Si se hace sin dinero, entonces ya no es compra. Si algo lo obtenemos sin dinero, ya no estamos comprando, a no ser que estemos haciendo un trueque en el cual se esté dando algo a cambio del bien o del servicio que se va a obtener. Sin embargo, esta paradoja es intencional completamente y es para resaltar la gracia de Dios, tanto en el llamado a los sedientos como el llamado a aquellos que no tienen dinero. Lo que la palabra está resaltando aquí, el énfasis que se está poniendo es en la gracia de Dios. A los que tienen sed, simplemente vengan y beban. A los que no tienen dinero, simplemente vengan y obtengan y compren aquello que ustedes necesitan. Y se pone como ejemplo de dos bebidas vitales que tienen también un simbolismo profundo en la escritura, vino y leche. Y después hay una exhortación, ahí hay una llamada de atención, dice, ¿por qué gastan su dinero en lo que no sacia? ¿Por qué gastan su esfuerzo? ¿Por qué gastan su tiempo en lo que realmente no tiene un valor importante, no tiene un valor eterno?
Aquí hay un llamado en el cual se podría profundizar mucho a los sedientos, a los que no tienen dinero, y ese llamado usa la palabra todos en el versículo 1, a todos los sedientos, a todos los sedientos. Y aquí vamos a entrar en un terreno de análisis teológico, de discusión teológica. ¿Quiénes son todos? Miren, en una y otra ocasión, a lo largo y ancho de la Escritura, debemos de entender que el llamado a todos no se refiere al 100% de toda la humanidad, de todas las épocas y en todos los tiempos. Y podríamos decir o podríamos preguntarnos, tratando de ejemplificar mejor esto que estoy tratando de enseñar. ¿Todos tienen sed espiritual? ¿Toda la gente tiene sed por la palabra de Dios o por las cosas de Dios? No, no es así. Es más, podríamos decir, aventurándonos a establecer una proporción o una cantidad, lo cual es verdaderamente aventurado, pero podríamos decir que la mayoría de las personas, al menos que conocemos exteriormente, no manifiestan una sed por las cosas de Dios. La mayoría de las personas tienen una indiferencia hacia las cosas de Dios. Entonces, el llamado realmente es a todos, pero a todos los sedientos. ¿Y cuándo es que nosotros comenzamos a tener sed de las cosas de Dios, deseos de las cosas de Dios? ¿Cuándo es cuando queremos comenzar a comprar sin dinero cosas espirituales y cosas que tienen que ver con el Señor, con el Creador, con nuestra relación con Dios? Cuando el Espíritu Santo ha venido, ha tocado tu corazón, ha regenerado tu corazón, ha comenzado a transformar tu vida, entonces es cuando comienzas a experimentar eso. Por lo tanto, el llamado que hay en este versículo tan importante es a todos aquellos que han sido elegidos, a todos aquellos que han sido tocados, a todos aquellos que han sido transformados, para entonces comenzar a tener sed de las cosas de Dios. Bien, sigue diciendo en el versículo 3, oigan y vengan a mí, y vivirá entonces su alma. Dice el 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Aquí el llamado es, oigan, vengan a mí, inclinen su oído con atención, y el resultado entonces es que vivirá su alma, y haré pacto eterno con ustedes. Continuamos entonces en la segunda parte del tercer versículo y hasta el versículo 5 vamos a encontrar el anuncio del siervo del Señor. Dice entonces en la segunda parte del versículo 3, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El Señor está prometiendo aquí ya como una anticipación del nuevo pacto que será hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Está dando un vislumbre de esto, está dando un adelanto de esto. Dice, y haré pacto eterno con ustedes. Pero ¿conforme a qué? Conforme a las misericordias a David. En otras versiones dice, conforme a las promesas hechas a David. Y aquí tenemos que tomar una referencia de segundo de Samuel, capítulo 7, verso 16, a donde después de estar hablando a través del profeta Natán con David, el Señor le dice, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Evidentemente que el Señor Dios no estaba pensando en ese momento cuando le está diciendo esto a David, en David como hombre, ya que el David humano tenía que morir, y es más, iba a morir en poco tiempo después de estas palabras, sino en quien sería la descendencia de David, en aquel que vendría a ser parte
de ese vástago, de ese renuevo de David, que es el Señor Jesucristo. Ese reino y ese trono del que le está hablando a David de una manera profética a través del profeta Natán, se refiere al trono que quedará establecido para siempre con el Señor Jesucristo. Está profetizando ya hacia la encarnación del Mesías en Jesucristo. Y después encontramos, vamos a leer verso 4. El verso 4 dice: He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Alguien ha dicho que el verso 4 ve al pasado, a David, quien fue efectivamente dado por testigo a los pueblos, por testigo de Dios a los pueblos, por jefe a las naciones, no solamente a la suya, sino a aquellas naciones que él pudo conquistar también, dice, y por maestro a las naciones. El versículo 4 está hablando de David, pero en el versículo 5 hay un cambio ya de mirar al pasado, ahora de mirar hacia el futuro. Dice: he aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, quien te ha tomado. Y aquí ya está hablando no del rey David, no de aquel hombre que era un hombre como ustedes y como yo, sino al reino del verdadero Mesías, del Señor Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Bien, después de los versículos 6 al 11, podemos encontrar el mensaje del siervo del Señor, el mensaje del siervo de Yahvé. Y yo les preguntaría, ¿cuántos paralelos, cuántas similitudes, cuántos parecidos pueden ustedes encontrar entre estos 6 versículos y la persona y enseñanzas de Jesús el Galileo, de Jesús de Nazaret? Veamos lo que dice, leamos lo que dice los versículos 6 al 11. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Si ustedes se fijan en el sentido, en la esencia de este mensaje, van a encontrar múltiples parecidos con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Es un llamado a volver a Dios, es un llamado a volver a la mirada hacia Jehová, hacia el Señor. Y recordemos que la esencia del mensaje, de la predicación de Jesucristo, era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ahora está en medio de ustedes. Hay muchos llamados al arrepentimiento en el mensaje de Jesucristo, de la misma manera de buscar al Padre, de la misma manera de conocer al Padre, de la misma manera que hacer la voluntad del Padre. Y es la esencia de este pasaje que acabamos de leer. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenle ya que está cercano, ya que está en medio de ustedes. Deje ya el impío su camino, deje ya el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse al Señor, que va a tener misericordia de ustedes.
Continúa diciendo aquí la palabra, mis pensamientos y mis caminos, dice el Señor, mis formas de hacer las cosas, mis formas de trabajar son inmensamente más altas que las que tienen ustedes, así como los cielos son mucho más altos que la tierra. Especialmente los versos 10 y 11 son importantes porque se pueden aplicar cuando está hablando aquí de la palabra, cuando dice que mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará aquello que quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Lo podemos aplicar a la palabra de Dios, por supuesto, en un sentido muy literal. Podemos aplicarlo a la palabra de Dios, pero recordemos que al fin y al cabo, ¿quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el logos? ¿Quién es el verbo encarnado? Y ese es Jesucristo. Necesitamos recordar aquí lo que dice Juan el evangelista en el Evangelio de Juan. En el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, en griego logos, para nosotros la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Permítanme solamente para nuestro mejor entendimiento poner el término palabra en lugar de verbo. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y después en el versículo 14 de ese mismo capítulo de Juan dice, y aquel verbo y aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando leemos Isaías 55, 10 y 11, una lectura posible es pensar no solamente en la palabra de Dios, sino pensar en nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en alguna ocasión, yo soy el maná que descendió del cielo, dijo el Señor. Y aquí dice el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y ahora pensemos en Jesús, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra. Podría decir aquí, así será el verbo que es encarnado, así será la palabra encarnada que es Jesucristo, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Y ciertamente el Señor Jesucristo cumplió hasta el último término aquello para lo cual fue enviado, que fue salvar a sus elegidos, salvar aquellas ovejas que han sido traídas a Él por medio del Padre. El Señor Jesucristo dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Los versículos 12 y 13, ya para terminar el discurso 7 y terminar el capítulo 55, le podríamos decir, un canto de la redención y un canto bellísimo. No perdamos el hilo, que todo el capítulo habla de salvación cierta, salvación efectiva, no salvación posible solamente, sino salvación cierta y gratuita. Pero estos dos versículos son un canto a la redención. Dice en el versículo 12, dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. La idea de esta expresión es como una procesión de fiesta, como un día de fiesta, como un desfile de fiesta. Y tiene muchos ecos de lo que dice el Salmo 45, un salmo que es un salmo de bodas. Y en los versículos 14 y 5 dice, con vestidos bordados será llevada al rey. Están hablando de las bodas del rey, están hablando de la novia del rey. Con vestidos bordados será llevada al rey,
vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídos con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Y entonces encontramos aquí una expresión muy parecida a la de Isaías, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Es como una procesión de fiesta, como una procesión de bodas, y se refiere sin lugar a dudas a Israel, al verdadero Israel, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, entrando en su reposo, entrando a través de las fiestas del Cordero al reino eterno de Dios. Y posteriormente, en ese mismo versículo, en la segunda parte del versículo, dice, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Y podemos entender aquí la metáfora, por supuesto. Desde luego que entendemos que los montes y los collados, físicamente hablando, no pueden levantar canción, y entendemos también que los árboles del campo, físicamente hablando, no pueden dar palmadas de aplauso. Pero hay un sentido metafórico aquí bien profundo, un sentido simbólico bien profundo, que tiene que ver con el cambio de la naturaleza que se espera cuando el Señor Jesucristo regrese y cuando todo sea restablecido nuevamente. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Y esto nuevamente nos lleva a otras partes de la Escritura. El Salmo 96, versículos 11 y 12, dice más o menos lo mismo. Alégrense los cielos, gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. A quienes disfrutamos la naturaleza, quienes disfrutamos la obra de Dios, como tenemos oportunidad de estar en medio de ellas. Yo muchas veces viendo los árboles del bosque, viendo los árboles en el campo, he pensado en esto, en esos árboles dando palmadas de aplauso, de regocijo por su creador, por la presencia de su creador. El mismo Isaías, un poco antes, en el capítulo 49, versículo 13, expresa exactamente la misma metáfora. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. En el versículo 13 continúa el canto de la redención, permítanme llamarle de esa manera. Continúa el canto de la redención, y entonces ahora deja un poco a los collados, a los montes, deja un poco a los árboles de los bosques, y empieza a hacer una comparación ya más clara, más específica en ese cambio de la naturaleza, y dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Para los que no sabemos mucho de botánica y de agricultura, yo he puesto aquí una fotografía de una zarza. Una zarza o los zarzales son típicamente vegetales que tienen muchas espinas, que pueden crecer en el desierto o en lugares semidesérticos, pero que se caracterizan por estar enmarañados, y a veces es muy difícil pasar a través de alguno de ellos. Y aquí dice, entonces, en lugar de la zarza crecerá ciprés. Y miren, yo puse después una fotografía de un pequeño bosque de cipreses. Son unos árboles hermosos, son unos pinos altos, conocidos, muy conocidos en el hemisferio norte. Al menos el ciprés dice, en lugar de espinos, en lugar de zarzas, ahora habrá bosques de cipreses. Y después dice, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán.
Aquí hay una foto de una ortiga, pero ya acabo de aprender que es todo un grupo de plantas. Ortiga se parece a urtiga o a urticaria, incluso son conocidas como plantas urticaráceas, porque una de sus características es que producen comezón cuando las llegas a tocar. Generalmente tienen una especie de vellos o de pelitos encima de ellas, muy pequeñas espinas que causan irritación en la piel. Tal vez una muy conocida, al menos aquí en nuestro medio en el que nosotros estamos, es una conocida como mala mujer. Yo no sé por qué le pusieron mal hombre, por qué no le pusieron mal hombre, ¿verdad? Siempre la misoginia. Pero, en fin, es conocida así esa planta, yo no le puse así. Conocida así, muchos hemos sentido su efecto en nuestra piel y es terrible. Entonces no es una planta que quisiéramos tener en nuestro jardín, no es las ortigas, no son plantas que quisiéramos coleccionar en nuestra casa, pero dice, ahora en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y aquí tenemos un arrayán que por cierto produce un fruto también, pero es un árbol frondoso. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Bueno, en ese pacto eterno que yo haré conforme a las misericordias de David, en ese llamado que yo hago para que busquen a Jehová, para que deje el impío su camino, para que el hombre deje el hombre malo su maldad y se vuelva al Señor. En ese llamado que yo les hago, dice el Señor, y les recuerdo que mi palabra no volverá a mi vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la he enviado. En ese cambio, entonces ya no habrá más ortigas, ya no habrá más zarzales, ahora habrá cipreses y habrá arrayanes. Miren, algo que frecuentemente perdemos de vista y olvidamos es que con la caída de Adán cayó también toda la creación. No solamente cayeron Adán y Eva, caímos toda la humanidad al desobedecer a Dios, pero no solamente fuimos nosotros, arrastramos a la creación que Dios había puesto para que nosotros la cultiváramos y para que nosotros la hiciéramos fructificar de una manera que Él había establecido. Recordemos lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, y al hombre dijo, es el Señor hablando ahora con Adán, con el hombre, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Hay una maldición hacia la tierra. Hay una caída también de la tierra, de ese estado de gracia perfecta en la cual se encontraba, ahora a un estado diferente. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos, y aquí están los zarzales y las ortigas, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, le dice el Señor al hombre. Hubo una caída cósmica. La caída no es solamente la caída de una pareja de Adán y Eva, es una caída de dimensiones cósmicas que arrastra a toda la humanidad hasta la fecha y que arrastra también a toda la creación que está a nuestro derredor. Sin embargo, vamos viendo en esa esperanza que la palabra de Dios nos permite ir vislumbrando que en varias partes, tanto de los profetas como de los apóstoles en el Nuevo Testamento, de la conciencia común, de esa conciencia común que es dada por el Espíritu Santo a profetas y apóstoles, brota que un día la creación compartirá la redención de los hijos de Dios. Esa redención que fue ganada para nosotros por medio del Señor Jesucristo. Y recordando solamente dos versículos, tengo oportunidad de poner uno de ellos, el mismo Isaías, capítulo 44, versículo 23, dice, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo, gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza,
bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob. Aleluya. Ese Jacob al que Jehová redimió es el mismo que Israel, ¿verdad? Recordemos que Jacob es Israel, dice, y en Israel será glorificado, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Y hermanos, si tú eres un creyente en Jesucristo, si tú le has entregado tu corazón a Jesucristo, si tú has nacido de nuevo en Jesús, déjame decirte, tú eres Jacob, tú eres Israel, tú eres parte del pueblo de Israel, porque el Señor derribó el muro de separación que había entre dos pueblos y lo hizo un solo pueblo. Ya no hay más diferencia entre Israel y la iglesia. Somos un solo pueblo, judíos y no judíos, hebreos y mexicanos, chinos y japoneses y de todo el mundo. Si somos creyentes en Jesucristo, somos parte de un mismo pueblo. Y esta promesa y esta palabra es para nosotros. Y entonces dice aquí cómo la naturaleza grita de júbilo, las profundidades de la tierra prorrumpen, los montes prorrumpen en alabanzas, los bosques y todo árbol que en él está. ¿Por qué? Porque Jehová redimió a su pueblo. Y la naturaleza se goza en esta verdad, y la naturaleza se goza en este hecho, porque sabe ella en un sentido metafórico, no en un sentido de conciencia real, que también será redimida muy pronto, que su redención será completa muy pronto. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 8:21, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vean qué hermoso esto que dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Lean por favor todo ese pasaje, todo ese capítulo completo, pero particularmente estos versículos, me parece que empieza desde el 19 esta idea. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Cuál esclavitud de corrupción? Aquella en la que cayó en Génesis capítulo 3, cuando el Señor le dice, y ahora por lo que tú has hecho, has traído maldición a la tierra. Esa corrupción en la que también la creación, la naturaleza cayó, esa será libertada de esa esclavitud. ¿A qué será libertada? A la libertad gloriosa que tenemos tú y yo, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nuestra redención ya empezó, hermanos, desde el día en que nosotros fuimos alcanzados por Jesucristo. Había sido determinada para nosotros desde antes de la creación del mundo, pero se hizo realidad en nuestra vida cuando nosotros venimos a Jesucristo. Pero no está completa nuestra redención. Hemos recibido solamente las arras, hemos recibido solamente el anticipo de nuestra herencia. ¿Cuándo recibiremos la herencia completa? ¿Cuándo recibiremos la redención completa? Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a establecer su reino plenamente, completamente en medio de nosotros. He dicho esto en varias oportunidades, pero lo repito porque para mí es tan claro este concepto teológico. Nosotros vivimos entre el ya y el todavía no. El reino de Dios ya está aquí. El Señor Jesucristo lo trajo, el Señor Jesucristo lo inauguró, lo estableció. El reino de Dios ya está aquí en medio de nosotros. El reino de Dios está en tu corazón, está en mi corazón, está en todo el verdadero pueblo de Dios. Pero todavía no vivimos ese reino en toda su plenitud. Por eso aún vemos enfermedad, por eso aún vemos violencia absurda, terrible y dolorosa. Por eso aún vemos pecado que parece que reina con toda impunidad alrededor de todo el mundo. Porque el reino ya está aquí, pero todavía no está en toda su plenitud. Y anhelamos y clamamos, así como la creación, porque ese día llegue y sea establecido en toda plenitud. Y llegamos así al discurso 8, que son solamente 8 versículos precisamente. Es Isaías 56 del 1 al 8
y al cual le podemos poner como subtítulo llamado universal. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a encontrar en este pasaje, en este breve pasaje, dos exhortaciones. Vamos a ver que estas exhortaciones son muy específicas. Guarden el derecho, guardad derecho, es decir, sean imparciales y honestos y hagan justicia, es decir, hagan lo correcto. Vayamos al texto. Isaías 56:1. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia. Hay de entrada dos exhortaciones hacia el pueblo. Después de haberles hablado de la venida del reino, después de haberles hablado de cómo serán cambiadas las cosas por el Señor, ahora los vuelve a su realidad actual y los exhorta y les dice dos cosas. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia. Y guardar derecho y hacer justicia, como nos recuerda lo que dice otro profeta, el profeta Miqueas capítulo 6 versículo 8, cuando dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En la Biblia, qué importante es el tema de la justicia, qué importante es el tema de la justicia social, hermanos, tan importante que nosotros como iglesia haríamos muy mal, tristemente hemos hecho muy mal al olvidarnos de la justicia social como parte de la misión de la iglesia, como parte de la labor de la iglesia. Y aquí Miqueas lo recuerda, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. No digas que no sabes qué es lo que quiere el Señor de ti, no digas que no sabes qué es lo que espera Él que tú hagas. Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti y lo concentra solamente en tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y ese mismo eco lo encontramos también aquí en Isaías. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia. Hay dos exhortaciones, hay una promesa que sigue enseguida, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Aquí hay una promesa, porque cercana está mi salvación y cercana está mi justicia. La salvación de Dios no está lejana, está tan cercana como que nosotros queramos poner atención, decidamos poner atención, abrir nuestros oídos espirituales para escuchar su voz. Cercana está mi salvación y mi justicia está por manifestarse, dice el Señor. Y encontramos también enseguida tres bienaventuranzas. Dice el versículo 2, bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y entonces tenemos aquí que estas tres bienaventuranzas son para el que hace esto, es decir, derecho y justicia, que se acaba de mencionar en el versículo anterior, para que el que guarda el día de reposo y para el que guarda su mano de hacer el mal. Creo que la primera y la segunda están suficientemente claras a qué se refiere. Tal vez habría que comentar un poquito la segunda. Dice el que guarda el día de reposo. No podemos sustraernos de que estamos en el Antiguo Testamento, de que estamos en la época del Antiguo Testamento y que en la cultura judía, en la cultura hebrea, el guardar el día de reposo era tremendamente importante. Hasta la fecha lo es todavía entre el pueblo hebreo. Y nosotros que a veces nos ufanamos y decimos, creo yo de una manera muy malentendida, es que ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. Y de repente actuamos como si la ley hubiera sido abrogada, como si la ley hubiera desaparecido, cuando que el Señor Jesucristo dijo, yo les digo, ni una jota, ni una tilde de la ley pasarán
hasta que todo se ha cumplido. Y cuando a él lo acusaban de no respetar el día de reposo y de no respetar la ley, él dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y una parte de la ley, no de la ley ceremonial, que ya no tiene ningún sentido después del sacrificio de Jesucristo, pero sí de la ley moral, que sigue tan vigente como era para los hebreos. Y una parte de esa instrucción del Señor que olvidamos con frecuencia es el significado del día de reposo. Hay un mandamiento muy específico que es aguardar, a tomar por santo el séptimo día. Cierto, en nuestra cultura occidental, ese séptimo día ya no es el sábado como lo es para la cultura judía, pero tal vez en qué día cae el séptimo depende de en qué día comencemos a contar la semana. Lo cierto que hay un día que todos reconocemos como el Día del Señor, que en el calendario judío sería el primer día de la semana, pero que para nosotros es el Día del Señor, que es cuando resucitó el Señor Jesucristo, y que finalmente para nosotros es el día de reposo, es el Día del Señor. Y yo les pregunto, en nuestra cultura occidental moderna del siglo XXI, ¿qué significa el domingo para la mayoría de las personas? Es decir, el séptimo día para nosotros, o el día de reposo o el día del Señor. ¿Qué significa? Generalmente significa el día para hacer los quehaceres de la casa que no dio tiempo de hacer entre la semana, o ir al súper, o ver el fútbol en la televisión, o ir a jugar fútbol, o salir a los centros comerciales, o salir de paseo, o ir al cine, o ir a la playa, o disfrutar el fin de semana. Nada absolutamente que ver con Dios. Y no estoy buscando predicar un legalismo ni una vuelta a un judaísmo que no tendría sentido para nosotros. Estoy simplemente tratando de remarcar, para el Señor sigue siendo importante el que tú consideres que hay un día de la semana que es el día del Señor. No es el día de la familia, no es el día de descanso, aunque verdaderamente encontramos reposo cuando nosotros nos damos cuenta que ese día es el día del Señor. Es un día exclusivo para eso, es un día especial para esto. Ahora en este tiempo que estamos viviendo como iglesia, y yo lo he llamado, estamos viviendo como iglesia en la dispersión, en este tiempo en que no podemos reunirnos, en que no podemos congregarnos, algunos de nosotros cómo extrañamos esa actividad. Pero aunque no nos congreguemos por la pandemia en la que estamos viviendo, aunque no nos congreguemos por el distanciamiento social que estamos obligados a seguir, aunque no nos congreguemos, no perdamos de vista, el domingo es el día del Señor. Y aquí la bienaventuranza es para el que guarda el día de reposo, dice el Señor. De los versículos 3 al 8 hay un llamado para todos, y es interesante que las anteriores exhortaciones, promesas y bienaventuranzas que encontramos en los versículos 1 y 2, ahora encontramos que son para todos. Y aquí estamos completamente de acuerdo en que el llamado de Dios es universal, es absolutamente para todos, pero para todos, incluyendo aquellos que nosotros mismos excluimos muchas veces. Es para los extranjeros. Y no solamente para los extranjeros en el sentido de los que son de otro país, sino para los extraños, los que son extraños a nosotros, a los que no conocemos, de los que desconfiamos, de los que tenemos miedo, o a los que miramos a veces con desprecio también. Y no solamente para ellos, sino para los diferentes y excluidos. Aquí habla específicamente de los eunucos, y aclaremos, porque es importante clarificar lo que sí dice y lo que no dice la palabra de Dios. ¿Quiénes eran los eunucos en aquel tiempo? Bueno, eran hombres, eran varones a los cuales quirúrgicamente les había sido extirpados los testículos,
y que cumplían una función importante dentro del sistema de gobierno de aquel tiempo. Los eunucos generalmente eran hombres importantes dentro de la corte, porque tenían la función principal de cuidar del harem de los reyes, de las concubinas de los reyes. Cuando nosotros leemos la cantidad de esposas que tuvo, por ejemplo, Salomón, se hace impresionante y uno dice, bueno, definitivamente lo más seguro es que no las conoció ni siquiera a todas. Pero era muy común que los reyes, sobre todo en el oriente, aunque también en parte del occidente, tuvieran una gran cantidad de concubinas. Todas ellas vivían como reinas. Y el rey generalmente tenía una especial o una preferida, que era la esposa, y las demás eran las concubinas. Pero los eunucos eran los encargados de cuidarlas, los encargados de estar con ellas, de atenderlas, y para que no hubiera ninguna posibilidad de que fueran a tener alguna infidelidad con alguno de estos hombres. Entonces la solución era muy simple, cortarles los testículos quirúrgicamente. Los eunucos tenían algunas otras funciones dentro de aquellas sociedades, en muchos sentidos primitivas. Los eunucos no son los homosexuales. En ninguna parte de la escritura hay ese equivalente entre eunuco y homosexual. La homosexualidad es otra cosa totalmente diferente, totalmente distinta, no es el tema ahorita, pero la palabra de Dios habla de la homosexualidad y la agrupa dentro de otros pecados. No podremos nunca considerar, porque no sería correcto hacerlo, ni sería decir lo que dice la palabra de Dios, decir que está bien que cualquiera sea homosexual. Qué triste que este mes de junio esté dedicado a la homosexualidad. Increíble, pero es así. Un mes ahora dedicado por las autoridades a la homosexualidad, aunque se le llame de otra manera, ¿verdad? Ahora se usan muchos eufemismos, grupos LGBT, y es muy larga la lista, se reduce a homosexualidad. Bien, no quiero salirme del tema. Eunucos no se refiere a homosexuales, pero sí eunucos se refería a un grupo de hombres que eran diferentes y que generalmente eran excluidos, aunque ocupaban cargos de importancia en los reinos, pero nunca eran iguales que los demás. Y veamos lo que dice el texto al respecto. Versículo 3, y al extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Es decir, así dijo Jehová a los diferentes, a los extranjeros, a los excluidos, que guarden mi pacto. Así les dice, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Cuando hablamos de verdadera inclusión, y si quisiéramos hablar verdaderamente del sentido de inclusión, tendríamos que venir a la palabra de Dios y ver de qué manera Dios abraza al extranjero, abraza al extraño, abraza al diferente, no lo excluye de su comunidad, como nosotros no debemos de hacerlo de ninguna manera. Una cosa es no estar de acuerdo con la manera de pensar de alguien. Una cosa es llamarle a lo malo malo y a lo bueno bueno, y no al revés. Y la otra es excluir, es despreciar, es rechazar a alguien. El Señor nunca hace eso. Y aquí hay una muestra en el libro de Isaías. Yo les daré lugar en mi casa. Versículo 6, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa
será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esta última expresión, el Señor Jesucristo la repite en aquel día en que Él expulsa a los mercaderes del templo y dice: está escrito, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho casa de ladrones. Y a veces nos acordamos de casa de oración será llamada, pero como el Señor Jesucristo no mencionó el texto completo en ese momento, lo olvidamos. Y vean, el principal énfasis aquí debería de ser no solamente el que es su casa, casa de oración, sino dice el énfasis aquí está en que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y aquí encontramos como el alcance del Evangelio, el alcance de las buenas nuevas que el Señor Jesucristo trajo, no son solamente para el pueblo judío, no son solamente para los israelitas. El alcance de ese evangelio, de esas buenas nuevas, es para todos los pueblos. Vamos ahora hasta ahí el discurso 8, vamos con el discurso 9, que va de Isaías 56, 9 hasta todo el capítulo 57 de Isaías, y que habla de la infidelidad del pueblo por un lado y la fidelidad de Dios por el otro. Es muy evidente que Isaías 56, 9 inicia un nuevo discurso. Recordemos también, hermanos, siempre, la Biblia, las Escrituras, originalmente no fueron escritas con capítulos ni con versículos, no perdamos esto de vista. Esto fue hecho ya en la era cristiana, muy adelante, por ahí del siglo IX, comenzó siglo XIII, se agregan los versículos, y es casi hasta el siglo XVI que se generaliza ya el uso de capítulos y versículos. Y vamos a encontrar muchas veces en la Escritura que no coincide el término de un capítulo con el término de un tema. ¿Por qué? Porque es el criterio de aquel hombre, hombre de Dios, y que con magnífica intención dividió la Biblia en capítulos y versículos. Gloria a Dios por quienes hicieron eso, si no, para nosotros sería muy difícil localizar determinados pasajes. Pero bueno, digo esto porque aquí debería empezar el capítulo 57. Sin embargo, sigue todavía con el 56, pero ya es otro tema. Y entonces es el discurso 9, el que comienza aquí. Y comienza diciendo: todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. ¿A qué se refiere? ¿De qué está comenzando a hablar? Bueno, las bestias del campo y las fieras del bosque están representando a los reinos paganos alrededor de Jerusalén. ¿Y por qué los invita? Vengan a un festín, vengan a devorar, porque Jerusalén, Israel como nación, se ha convertido en una presa fácil desde el punto de vista espiritual. Y entonces por esto hay aquí un llamado un tanto radical, un tanto fuerte. Dice: todas las bestias del campo y todas las fieras del bosque, venid a devorar. Y enseguida comienza explicando por qué. ¿Por qué es ese llamado? Dice el versículo 10: sus atalayas, vean cómo ya está hablando del pueblo, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¿Quiénes son esos atalayas? A ver, la palabra atalaya, si no la conocemos bien, porque no es una palabra que usemos mucho, en aquellos tiempos en los cuales había ciudades amuralladas y que la seguridad de la ciudad dependía no solamente de las murallas, sino de que las murallas estuvieran vigiladas. Habían algunas torres en el transcurso de las murallas a donde había un vigía, diríamos ahora, o un guardián, y tenías que ser alguien con muy buena vista. A ellos se les llamaba atalayas. Por asociación, luego también el lugar
edificación donde ellos se encontraban, también se les llama atalaya, pero en sí el atalaya es el que está vigilando en una ciudad, generalmente una ciudad amurallada, vigilando si no vienen enemigos. Él tiene que ver a lo lejos, tiene que estar despierto, tiene que estar alerta, tiene que estar atento, sobre todo en la noche, para ver venir al enemigo y entonces avisar al resto para que se preparen para la batalla. Pero en un sentido espiritual, los atalayas son los líderes espirituales de una nación, aquellos que han sido puestos por el mismo Dios, puestos por el Señor para dar instrucción, para dar enseñanza, para dar consejo basado en la palabra de Dios. Ese es metafóricamente son los atalayas. Y vean qué tremendo lo que dice aquí sobre los atalayas del pueblo de Israel. Dice, son ciegos. ¿Se imaginan ustedes a un vigilante ciego? ¿Se imaginan ustedes a alguien que es puesto de guardia para que vea cuando venga el enemigo y avise, pero resulta que es ciego? Y luego hace una expresión que pudiera sonar otra vez dura, pero que es muy gráfica. Y yo por eso puse ahí algunas fotografías para ilustrarlo. Dice, todos ellos son perros mudos. Quienes tenemos perros en nuestra casa y nosotros ahora apreciamos mucho a dos perritos que tenemos. A veces no nos dejan dormir en la noche de tanto que ladran, pero apreciamos mucho lo que ellos hacen porque son unas alarmas vivientes, ¿verdad? Ellos, cualquiera que pasa por ahí afuera de la casa, ellos ya están ladrando. Si ya sea una persona, ya sea otro animal, ellos están ladrando. Ahora, imagínense ustedes a esos perros, pero mudos, que no tienen la capacidad de ladrar. Pues ya no pueden cumplir con ese cometido. Y entonces la escritura aquí les llama a los líderes de Israel, ellos perros mudos, no pueden ladrar. Dice, soñolientos, echados, aman el dormir. Es tremendamente gráfico y tremendamente doloroso cuando esto lo aplicamos a los líderes espirituales de una nación o a los líderes espirituales dentro de la iglesia. Y sigue en el versículo 11 describiéndolos. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Sigue en el versículo 12 describiéndolos y dice, venid, dicen ellos, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. ¿Qué descripción más clara y qué descripción también más triste la que hace cuando entendemos que está hablando de los atalayas, que está hablando de los líderes espirituales de una nación, de los líderes espirituales de un pueblo, del pueblo de Dios? Y por eso es que comienza en el versículo en el versículo 9, perdón, diciendo, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque vengan a devorar, porque no hay quien vigile, porque no hay quien cuide, porque el que tiene que vigilar, porque el que tiene que cuidar es, como dice una de las fotografías que puse ahí en la pantalla, sordo, ciego y mudo, porque tiene otros intereses totalmente diferentes. En el capítulo 57, seguimos en el discurso 9, pero ya estamos en el capítulo 57, Dios exhibe el pecado de su pueblo y lo comienza a mencionar y comienza a decir, y otra vez hablando de justicia social, dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Capítulo 57, versículo 1. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda. Luego viene un consuelo para los justos que mueren, para los piadosos que mueren. Dice, no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo, entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Aquí hay un consuelo para quienes en alguna ocasión hemos perdido a un ser amado
y sabemos que si ellos murieron en la justicia que es en Cristo Jesús, si murieron en Jesucristo, ellos habrán entrado a un reposo, ellos están en paz. Pero aquí la llamada de atención, esto es como un consuelo agregado, pero la llamada de atención es que perece el justo y no hay quien piense en ello, y que los piadosos mueren y no hay quien entienda. Y esto lo entendemos en el contexto de todo lo que sigue, a donde se habla y se dice: mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria, y empieza entonces a describirlos burlado, y les llama, no me voy a detener ya a leer todo el texto por el tiempo, pero donde les llama burladores, rebeldes, mentirosos, idólatras, es más, infanticidas, porque solían sacrificar a sus hijos delante de los ídolos. Y hasta el versículo 13a continúa en ese mismo tenor, cuando dice: cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, refiriéndose a los ídolos que el mismo pueblo de Dios adoraba. Y dice en el versículo 6, un poco arriba, pero necesito regresarme a él para ilustrar esto: ¿no habré de castigar estas cosas? Después de hablar de los burladores, de los rebeldes, de los mentirosos, de los idólatras, de los infanticidas, dice: ¿no habré de castigar estas cosas? Hermanos, algo de lo que podemos estar seguros con respecto a Dios es que Dios no se hace de la vista gorda, como nosotros, o como algunos políticos, o como algunas personas. Él no se hace de la vista gorda. Dios no transige con el pecado y la maldad. Dios nunca va a negociar con el pecado y con la maldad. Por eso ya Isaías en uno de los primeros capítulos dice: ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Dios nunca le va a llamar a lo bueno que es algo malo, o a lo malo va a decir que es algo regular, ¿verdad? Para Dios no hay medias tintas, no hay medio malo o medio bueno. Las cosas son totalmente buenas o totalmente malas, y a lo malo le debemos de llamar malo, y a lo bueno le debemos de llamar bueno. Y aquí dice el Señor: no habré de castigar estas cosas. Y miren, yo quise poner aquí una lista que encontré en internet, tal vez parafraseando el autor de esta lista, lo que la Iglesia Católica Romana llama los 7 pecados capitales. Nosotros no manejamos esa lista, pero el autor yo no lo pude corroborar y por eso no quise poner la fuente. Se dice que es Gandhi quien escribió esto, pero me parece tremendamente cierto. Yo lo podría suscribir totalmente. Dice: los 7 pecados sociales. Dice: política sin principios, comercio sin moral, riqueza sin trabajo, educación sin carácter, ciencia sin humanidad, placer sin conciencia, religión sin sacrificio. En otra versión que vi decía: fe sin sacrificio, pero se me hace bastante confusa esa expresión por lo que puede implicar teológicamente hablando. Quien escribe esto evidentemente no es un teólogo. Yo no sé si verdaderamente sea de Gandhi, pero Gandhi no era un teólogo, por mucho que haya sido un hombre admirable en muchos sentidos, pero el sentido de a lo que esto se refiere es totalmente cierto. Hay pecados sociales en los cuales nosotros nos hacemos partícipes muchas veces: política sin principios, comercio sin moral, riqueza sin trabajo, educación sin carácter, sin formación, ciencia sin humanidad, placer sin conciencia, y diría yo, religión vacía, religión sin contenido. Y esto lo vivimos nosotros en la época actual. Continúa, ya estamos terminando, continúa del verso 13, la segunda parte, hasta el 19, es la conclusión del discurso.
a donde cambia ahora el tenor y Dios reitera su amor y fidelidad a su pueblo infiel. El verso 15, en medio de todo este discurso, en medio de esta conclusión, el verso 15 es otra autorrevelación del Dios sublime y misericordioso. Quise poner esta imagen con Isaías 57:15, a donde el Señor dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, dice el Señor de esta manera. Sin lugar a dudas que Dios sanará y dará paz tanto al lejano como al cercano, tanto al que ahora está cercano a Él como el que aún está lejano, pero que posteriormente va a venir a Él. Dice en el verso 19, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Esa es la promesa del Señor. Pero eso no cambia la realidad del impío. Vean lo que dicen los versos 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Bien, hermanos, llegamos así al final de esta trilogía, de los capítulos 55 al 57, una trilogía que nos hace un llamado sumamente especial, que nos hace exhortaciones, que nos lleva a la reflexión, pero sobre todo que nos recuerda que el Mesías había sido anunciado desde cientos o miles de años antes de que el Señor Jesucristo naciera, y que a nosotros nos ha tocado el privilegio, nos ha tocado la bendición, el gozo de vivir en esta época de la gracia, de vivir en esta era de la gracia, a donde verdaderamente vivimos por su gracia, donde somos sostenidos únicamente por su gracia. Y como Isaías lo suele hacer en cada una de estas trilogías, generalmente el primer versículo es una introducción. Me voy a regresar a él en esta conclusión, porque Isaías 55:1 es quizá la introducción a toda esta trilogía esta serie de 3 discursos que están en los capítulos 55 al 57. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El llamado es para todos los sedientos. Si tú tienes sed de Dios, si tú tienes sed por las cosas de Dios, hermano, amigo, no te detengas ni un solo momento. No dudes ni un solo momento. Si tú eres de los sedientos, si tú eres de los que tienen la bendición, el privilegio de sentir sed por las cosas de Dios, esa sed, déjame decirte, no la pusiste tú. Esa sed no viene de tu carne. Esa sed no viene del mundo tampoco. Esa sed viene del Espíritu de Dios. Él la ha puesto ahí. Y entonces el llamado del Señor es a esos sedientos: vengan a las aguas. Y el llamado también es: no gasten su vida en lo que no sacia. No gasten lo que tienen, y lo más importante que tienen es el tiempo que les ha sido concedido en esta vida. No lo gasten en lo que no vale la pena, en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Dice: óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Oremos para terminar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por el mensaje de tu palabra. Señor, bendito seas, porque tú has puesto esta sed por las cosas tuyas en nosotros, en nuestro corazón. La sentimos, Señor, solamente porque tú la has puesto ahí. No estaría ahí si no hubiera sido tu Santo Espíritu el que la provocara.
Ayúdanos, Señor, para entender tu palabra y para ser no solamente oidores, sino también hacedores de ella. Llévanos, Señor, a actuar en este mundo en el que tú nos has puesto con la justicia tuya, con el juicio tuyo, con la misericordia tuya. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor esté con ustedes hoy y siempre. Bendiciones a todos.